Gracias a Dios por este tiempo en donde podemos estar juntos, honrando, bendiciendo el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Qué lindo es comenzar un nuevo año, ¿no es cierto?, de vida. Aquellos que alguna vez estuvimos en momentos muy críticos de la salud, ¿no? Decimos gracias, Señor, por este nuevo año. Y aquellos que nunca lo estuvieron, bueno, un año más, ¿no? Por ahí decir, bueno, pero le damos la importancia porque Dios es el dador de la vida y es quien es el autor de la vida y es quien tiene la llave de la vida y de la muerte. Así que cada uno de nosotros tenemos un muy buen Señor y Salvador que es Jesucristo. Siempre en los primeros días del año uno hace un poco lo que le viene a mente pensando cómo se va a desarrollar el año, qué va a hacer, qué actividades va a tener, o en qué va a invertir, o en qué se va a proponer en primer lugar hacer y realizar. Muchas veces los proyectos que uno piensa se cumplen y otras veces no se cumplen tanto. Y otras veces quedan postergados de un año para el otro año. Y bueno, pero hay algunos que se cumplen. Durante años que antes de tener el ministerio pastoral, tenía otros ministerios, siempre vi a mis pastores, ¿no? A mi pastor, de que hacía un llamado en el primer mes del año, un servicio especial donde se invitaba a aquellos que quieren servir al Señor en algo, en algún ministerio. Puede ser en los 4 ministerios, como lo vimos en el último estudio, ¿no? Del mes de diciembre bíblico, o algún llamado que puede ser pequeño. Y hemos visto siempre pasar mucha gente en una iglesia muy grande donde tuve la oportunidad de estar varios años antes de estar aquí de pastor junto con mi esposa. Hemos participado en muchos ministerios y juntos hemos pasado a prometer al Señor que le vamos a servir en lo que Él quiere. Y cuando el pastor decía, bueno, ¿cuántos se animan a ofrecer un servicio al Señor, aunque sea pequeñito, aunque sea aquellos que muchas veces uno dice, bueno, pero esto no lo ve nadie? Y sabe que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero hay ministerios que no son muy visibles, pero que se deben realizar y hacer. La limpieza, el orden de la iglesia, las sillas, tener, bueno, un montón de cosas que muchas veces no está con el micrófono en la mano anunciando algo, sino que silenciosos, ¿no? Pero usted ve que está todo ordenado, está todo en su lugar, pero hay alguien que lo hace. Y bueno, a algunos les gustan ese servicio, sin ser muy vistos. Y a otros les gusta donde ser visto, y yo, oh, mirá, pasa, qué lindo. A mí me gustaría estar allí predicando, ¿no? Como en las grandes campañas, estar allí, una multitud de gente en las tribunas que cuando vos agarrás el micrófono y te parás en el centro de la cancha, vos ves eso que se te viene abajo y chiquitito te ves ahí, ¿no? De infinidad de gente. Esos son otros ministerios que Dios llama. Y Dios le da como Él quiere y a quien quiere. Ahora bien, en ese momento que el pastor hace el llamado, pasan un montón. Algunos se ven un poquito presionados porque pasó el hermano fulano y yo no voy a pasar, tengo que pasar. Y pasa un poco, ¿no? Un poco porque el momento es así, tengo que pasar. ¿Quién le va a decir no al Señor? Yo no voy a pasar. No. Yo creo y estoy seguro que si le digo a ustedes quién quiere servir al Señor este año, que pasen, se llena todo aquí, todos quieren servir al Señor. Es una buena disposición. Excelente. Pero hay un momento
en donde son ministrados, se ora por cada uno de ellos, ¿no? Se pide la bendición de Dios y luego, una vez que se termina la oración, vuelven a sus asientos, donde estaban sentados, y ocupan el lugar donde estaban sentados. Bien, y queda ese pensamiento, ¿no? ¿Qué me dará el Señor? ¿Qué hará hacer el Señor? Y uno quiere saber ya. Quiere saber, por ahí se adelanta al pastor y le dice: pastor, aquí estoy, si usted me necesita para algo, bien, yo estoy para servirle al Señor. Amén. Bien. Y hay otros que no se animan tanto. Bueno, si yo le dije al Señor, ya el Señor dirá, cuando Él me llame, yo iré. Eso es medio engañoso, ¿no? Por ahí el Señor llama tantas veces, a lo mejor a través del mensaje, a lo mejor de un sueño, a lo mejor algo, y uno va a decir: ole, queda ahí, ¿no? Y dice: oso, y pasa de largo, ¿no? Pero bueno, hay una cosa. El tema es cuando alguien le dice sí al Señor y comienza a obedecerle al Señor y comienza a acercarse al pastor o algunos del ministerio, hermanos del ministerio, y le da a conocer que le gustaría hacer a lo mejor tal cosa. Y a lo mejor tal cosa como él pensó, por ahí no es el momento, no se puede, o en fin, faltan ciertas cosas, o tiempo en la persona para que desarrolle ese ministerio, en fin. Pero por lo menos dijo: estoy dispuesto. Y entonces se toma esa disposición y se le ofrece un servicio, hacerlo. Y por ahí el servicio no es muy grato. Yo me acuerdo una vez que se taparon las cloacas. Yo era diácono y tenía que destapar las cloacas por ahí, ¿no? Y bueno, ¿cómo no? Y bueno, y entonces cada día tenés que hacerlo. No. Bueno, aquello que hicimos el servicio militar no hay problema, ¿no? Pero por ahí otro no está acostumbrado. Pero quiero decir de que hay que hacerlo lo que hay que hacer. Teníamos que agarrar y bautizar allí en la iglesia de Malvinas cuando se abre una puerta por primera vez. Éramos jovencitos, Rosy tocaba un acordeón de 120 bajo, flaca esa, chiquitita, ¿sabes lo que es un acordeón de 120 bajo, no? No es uno de los más chiquitos, sino el más grande de todos. Y ella tocaba el acordeón ahí éramos poquitos. Y por ahí se agregaron algunos y había que bautizar, y no había ni pincho para bautizar, una pileta de lona, ¿no? Y tuvimos, ¿sabe qué hacer? El pastor con otros hermanos ahí a remangarse y a hacer un pozo, ¿no? De unos 60 de largo, más o menos unos 70 de largo, por 60, 80 de profundidad. Y ahí lo llenábamos con agua. ¿Y sabe lo que era agua? En las paredes no eran de ladrillo donde estaba el pozo, era de tierra. Era un agua níquera, ¿no? Donde cuando lo ponían, y ahí se bautizaban los hermanos. Se ponían unos cajones para bajar ahí, pisar con cuidado, porque ni se veía, con cuidado, y ahí se bautizaban. Y bueno, y cuando no había ni un foso para hacer, había río, ¿no? En Paraguay, sobre el río Tebicuarí. ¿Cuántas veces se ha bautizado allí? Todavía se sigue bautizando. Reuniones debajo de árboles, ni había un lugarcito cerrado, ni nada, no, andaban las gallinas al lado nuestro, todo, y estamos cantando y alabando al Señor. Uno dice: no, yo ahí no voy, si el Señor no me da un local o algo, ¿cómo voy a hacer? No, queda mal, es mal testimonio. Mal testimonio es decirle sí al Señor y después no. Cuando Él nos dice algo que tenga que hacer, no lo hago. Dice la palabra de Dios: si en lo poco has sido fiel, ¿cómo dice? Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y otro dice: no, si yo voy a salir misionero, pero si no tengo el coche, yo necesito esto, necesito una casa, necesito tanto de sueldo para vivir por mes, necesito... Va a salir. Si el Señor es nuestro proveedor, si el Señor es el que te da las herramientas y te equipa y te da la práctica de utilizar las herramientas para hacer el servicio que Él quiere que hagas, no necesitas ser una persona con mucho conocimiento,
con mucha sabiduría, con muchas luces. No. Solo una cosa, un corazón dispuesto y decirle, sí, Señor, heme aquí. Y no hacerle cara fea, ¿no? Muchas veces cuando hay un servicio que hacer, por ahí uno le gusta así y otro no le gusta así. Y otro le gusta aquello y el otro no le gusta lo otro. Pero si el Señor está con nosotros o no, si el Señor te llamó, Él no te dará todas las cosas que necesitas para el servicio del Señor. Él te va a dar todas las cosas. Y no te lo va a dar de golpe, te lo va dando en pequeñas porciones para que te vayas habituando y te vayas metiendo y sabiendo que no te ha llamado un hombre ni por voluntad de hombre, sino que te llamó el Señor. Y cuando el Señor te llama, ahí viene el tema. ¿Qué hago? Ahora, muchos de aquellos que pasaron junto conmigo y en varias oportunidades no siguieron después. Se quedaron en el camino. Y así hay una gran cantidad que no alcanza a concretar lo que ellos querían darle al Señor en ese momento del llamado. O se olvidaron, o se arrepintieron, o dijeron no va más. Y no hay forma de canalizar ese deseo que en un momento estaba en su apogeo, que era el momento donde decía, sí, Señor, yo iré, lo voy a hacer, una disposición, pase lo que pase, yo voy adelante. Vio, alguno que tiene una fe férrea al Señor, dice, vamos adelante, el otro está todo ahí, dice, vamos adelante en el nombre de Jesús, y el otro, no, que vamos a ir adelante, y pará, mirá este problema, mirá aquel problema. Les voy a recordar algo, ¿no?, que está escrito en la palabra de Dios, sin poner, por ejemplo, las cosas que uno vivió, porque hay momentos muy lindos que se viven en el ministerio, pero hermosísimo, donde ve la mano del Señor actuando en forma sobrenatural, que Dios hace maravillas, hace obra y hace aparecer cosas de donde es imposible, pero Dios estuvo allí, la mano de Dios estuvo allí, y la gloria de Dios se manifestó y fue hecho un milagro tremendo o una bendición grande por el poder de Dios. Y esas cosas son muy lindas para contarlas, pero también hay otras cosas que no se cuentan, que no son tan lindas en el ministerio. Y uno dice, ¿y esto? Si yo le cuento a los hermanos esto, no, ni se van a... No, ¿quién va a ir? ¿Quién se va a animar? Hermano, ¿sabe una cosa? Que el Señor nos ha llamado a servirle. El Evangelio es un servicio al Señor por los demás. Y cada uno hemos sido llamados a esto. Allí en San Mateo, veo que dice que tenemos que ir y predicar el Evangelio, etcétera, etcétera. El Marco también lo dice, a toda criatura, bautizarlo, esto que lo otro, etcétera, etcétera. Y tenemos que hacer discípulos y tenemos que proclamar el nombre del Señor. Pero muy pocos lo hacen o casi ninguno, ¿o no? Es muy raro ver por ahí hermanos que están dispuestos a esto. No, porque hace calor, hace frío, ya vendrá el tiempo más lindo, ya vendrá otro tiempo, en fin. Pero bueno, dejemos allí las cosas. Pero quiero decir que aquellos que hace tiempo que estamos en el camino del Señor, conocen o conocieron o conocen nuestro comienzo como pastores, en la parte misionera también, todo lo que tuvimos que pasar, hacer, realizar, y cómo Dios abrió camino, y cómo Dios sacaba escollos y cosas que eran difíciles, importantes, lo deshacía de raíz, y Él allanaba el camino para que el Evangelio avance, que la obra de Dios avance, y podemos dar gracias a Dios que aquellas iglesias todavía están funcionando con pastores y todo. Pero más allá de lo que Dios hizo a través de los siervos inútiles que somos, muchos tienen credenciales, pero bienaventurado y hermoso aquel que es un siervo inútil. Yo me considero un siervo inútil delante del Señor, ¿no?
porque hice lo que tenía que hacer y hasta por ahí nomás muchas veces. Pero quiero decirle que el Señor en su palabra nos habla y conocemos el llamado de muchos, porque lo hemos estudiado desde pequeño en la escuela dominical. El llamado de Abraham, el llamado de José, el llamado de Moisés. Hace poquito se habló de José, ¿se acuerda? Cuando nuestro hermano predicó, ¿no? Es de José, el hombre ese de Dios, de Moisés. Hoy quería tocar un poquito de Josué. ¿Quién no conoce el llamado de Josué? ¿Quién era Josué, hijo de Nun? ¿Quién era ese? Mire, si usted va en la Biblia al libro de Josué, el libro de Josué capítulo 1, versículo 1 comienza de esta forma. Entre otras cosas dice que era Josué siervo de Moisés. ¿Escuchó? Y luego cuando va al final del libro, al capítulo 24, versículo 29, ¿sabe cómo termina? Josué, siervo de Jehová. ¿Le dice algo esto? ¿Cómo comenzó? Siendo siervo, sigue siendo siervo. No se pasa a otra categoría, siervo. Siervo. Siervo de Moisés. Y termina siervo de Jehová, siervo del Señor, siempre siervo. El Señor nos llamó a ser siervos. Y muchas veces a uno no le gusta. Pero claro, somos siervos, somos esclavos. ¿Por qué? Porque Él nos compró. En aquellos tiempos cuando existía la esclavitud, se compraba a los esclavos. ¿Y qué tenía derecho? Ni al pataleo tenía derecho. Era esclavo y tenía que hacer lo que el amo le mande hacer. Y algo así es usted y yo en el Señor, que es nuestro amo. ¿Se ha dado cuenta que Él nos compró? ¿Se ha dado cuenta que tenemos que obedecerle y rendirle? Y por ahí nos enojamos, nos pataleamos, hacemos esto y hago lo que yo quiero. Y soy comprado, soy siervo del Señor. Él es mi amo, Él es mi Señor o no. Y ahí nos damos cuenta si somos siervos del Señor. Primero fue siervo de Moisés, Josué. Le sirvió siempre y le obedeció. Vivió de cerca Josué todos los eventos que vivió Moisés. Fue testigo ocular de los hechos. Pero ahora hay algo importante de que podemos ir tomando como él era siervo y cómo debe ser el siervo aquí en la tierra. No lo vemos al Señor, el Señor nos ve a nosotros en una iglesia. Fíjese, dice la palabra de Dios, así leyéndolo rápidamente, que nunca se apartó de Moisés ni se tomó vacaciones, ni cambió de líder. Dice, me cansó este Moisés, me voy a armar mi propio equipo, mi propia congregación, me voy de aquí y armo lo mío y vamos a llegar a la tierra prometida también. Y eso es muy normal hoy en día, ¿vio? Que uno se enoja con el pastor, se va para el otro lado, por ahí otros se forman su propia iglesia, se enojan, ¿no? No quiero saber más nada, esto no voy más, me separo bien, todo bien, pero hay cosas y cositas, como decía el Pascual Crudo, mi antiguo pastor, muchas veces en el corazón del hombre, porque somos hombres, somos humanos, pero somos hombres, somos humanos, redimidos por Cristo, y hemos sido hombres y mujeres que nos llamó el Señor para servirle y para serle fiel a Él. ¿Y qué hizo Josué? Le fue fiel y no se fue por otro camino paralelo
al pueblo de Dios que llevaba rumbo a la tierra. No se formó otro equipito, otro kiosquito. Tampoco ni se cansó ni renegó por Moisés. A lo mejor lo habrá visto con un carácter feo muchas veces a Moisés. O lo habrá visto enojado. O muchas veces lo quería mandar a pasear. Y él, no, es fiel allí estaba. Fiel allí. Que aguante, puede decir, ¿no? ¿Cómo está su aguante? Muchas veces entre nosotros, ¿no? Fíjese. Y en Éxodo 33:11 dice que nunca se apartó del tabernáculo. Lo puso ahí Moisés y el tipo se quedó firme ahí. Llueva, truene, haga frío, haga calor. ¿Usted sabe qué temperatura hace muchas veces en plena temporada ahí en esa zona? Donde él tenía que estar haciendo guardia en el tabernáculo. Entre 50 y 60 grados centígrados actualmente, ¿no? Durante el día y la noche baja la temperatura bajo cero. Por eso tenían, ¿no? Durante el día tenían una nube que lo cubría al pueblo de Dios rumbo a la tierra prometida, y de noche, ¿qué había? Una llama, una antorcha que lo acompañaba, una llama de fuego para brindarle calor y para alumbrarle el camino. ¿Se da cuenta? Qué grande es nuestro Dios. A ese Dios servimos y a ese Dios somos siervos de Dios. No somos siervos del hombre, sino lo hacemos por amor a Dios, por respeto al hombre de Dios que ha puesto, ¿no? Por respeto a los cargos de la iglesia que han sido colocados, hermanos en el ministerio y en funciones ministeriales también, para obedecer a Dios. ¿Se da cuenta? Y dice la palabra del Señor algo muy importante. En Números 13, en el libro de Números, capítulo 13 y 16, nos habla de 12 espías que mandó Moisés a ver un lugar donde ellos tenían que entrar y tomar ese lugar. Nombró 12 espías, lo nombró del pueblo, y no eran cualquiera del pueblo, sino que eran príncipes de las tribus de Israel que estaban en el pueblo. ¿Escuchó? Los 12 espías eran príncipes de pueblos, de cada una de las tribus eran tomados ellos para que vayan a espiar ese lugar, traer informe, cómo era la tierra, cómo eran sus habitantes, en qué ciudades vivían, si en carpita o tenían ciudades fortificadas. Tenían que hacer un informe militar. Y entre ellos, ¿quién iba? Había 2 príncipes, Josué y Caleb. Y los otros 10 eran príncipes también, de la misma congregación, con el mismo conocimiento de amor a Dios religioso, conocimiento que tiene que ver con la oración, con la entrega a Dios, con la obediencia a Dios, con la ley. Eran del pueblo. Ahora, cuando vuelven ellos con el informe redactado, ¿qué ocurrió? Ustedes conocen lo que pasó. Entonces, cada uno les lee el informe. Los 10 príncipes elegidos, conocedores de la ley, de la parte religiosa, de todo, trajeron un informe horrendo, terrible. Ahora, Josué y Caleb, del mismo pueblo de Dios, que estaba en el mismo lugar, tenían un mismo líder, conocimientos similares de todo lo demás, trajeron ellos un informe diferente de los otros 2, de otros 10. ¿Por qué? Porque había un espíritu diferente. Entonces esto también tenemos que ver en la iglesia también. Todos estamos escuchando la palabra de Dios, atesorando la palabra de Dios, con un conocimiento similar en las cosas de Dios, de rendir cuenta a Dios. Pero no todos los espíritus son iguales. Por eso debemos conocer los espíritus, dice la palabra de Dios. El discernimiento de espíritu es fundamental. Y entonces, fíjese, tenían ojos espirituales Josué y Caleb. ¿Y los otros qué ojos tenían? ¿Estaban en la misma congregación o no? ¿Tenían cargos o no? ¿Eran príncipes o no?
Claro. Pero ¿por qué había esa diferencia entre uno y otros del mismo pueblo? Tenemos que ver. ¿Había gigante? ¿Era verdad? Sí, había gigantes. ¿Era para tenerle miedo? Y sí, digamos. Pero Josué y Caleb sabían en quién tenían que confiar. Y si lo mandaba Dios, y lo mandaba por medio del hombre de Dios a hacer tal tarea, ellos tenían que hacer la tarea que les había sido encomendada de traer el mensaje y los demás esperar en Dios, ¿o no? Había gigantes y tengo miedo, sí, me van a tirar un flechazo. Sí, está bien. Pero ¿quién está con nosotros? Mire, en Deuteronomio, capítulo 31, 23, dice que Dios da la orden a Josué que llevara al pueblo a la tierra prometida y dice, yo estaré contigo. Ahora, si Dios te dice eso, que Dios va a estar con vos en la tarea que sea, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a volver? ¿Vas a volver atrás? ¿Vas a seguir adelante? ¿Vas a ser fiel al Señor? Con todo el embrollo, los problemas que hay que se le presentaban a esto, ¿qué? Ellos vieron con ojos materiales. Mientras nosotros como cristianos miramos las cosas con nuestros ojos materiales, vamos a ver dificultades, horrores, terrible, difícil de poder vencerlos. Pero si no lo tengo que vencer yo, y las guerras son de Dios, no son mías, estad quieto, dice el Señor, está firme donde yo te puse, y Él va a hacer la obra. ¿O no? En la toma de Jericó, ¿qué pasó? ¿Hizo algo el pueblo? Oh, no. El pueblo tocaba el tambor y la corneta todos los días conforme a lo que Dios había ordenado. Y con eso iban a vencer la ciudad, con eso iban a destruir la ciudad, con eso iban a entrar a la ciudad, con eso iban a tomar la ciudad fortificada como Jericó. Y uno dice con los ojos, está loco, pero mire, ¿cómo toca el tamborcito? Va a tomar la ciudad. Tiene que ser hombre de guerra, tiene que ser lo mismo que el caso de David, tenía que tener una armadura de acuerdo a la guerra que se iba a medir con el gigante, a la lucha que iban a tener. ¿Cómo va a tener con una onda? Le va a pegar el otro al gigante, el otro viene con un escudero delante de él, viene con lanzas, viene con un montón de cosas, mide 3 metros de altura. ¿Cuál es la situación que te impide realizar las cosas que tenés que hacer en el servicio del Señor? ¿Y por qué no lo haces? ¿Y por qué muchas veces estás sentado sin decirle, Señor, heme aquí? Yo puedo hacer algo. Pero tengo muchas actividades, tengo mi trabajo. Decir, pero está bien, tenés el trabajo, pero ¿y Dios qué? ¿Dios no te salvó? ¿Dios no te dio vida estando muerto en delitos y pecados? ¿Dios no te da la salvación en forma gratuita? ¿Y no podés darle algo gratuito a Dios? Y muchas veces pasamos la vida como 30 años sentados en la silla y no hacemos nada. ¿Por qué? A lo mejor lo hemos hecho un tiempo, después no lo hicimos más, pero ¿por qué? ¿Qué hay? Hubo un obstáculo muy grande que no podía superar y decir, bueno, aquí me quedé, no hago más, hasta aquí llegué, oh, mi amor, no sigo más. Pero si el Señor dijo que va a estar conmigo, ¿qué? ¿Las fuerzas son mías? Pobrecito de mí. La autoridad es mía, pobrecito de mí. Tengo una credencial que digo, pobrecito de mí. Mire, Dios le da orden que entre Josué y entró Josué. Y cuando se muere Moisés, Josué tomó el cargo que tenía Moisés. Ahora, cuando él toma el cargo, usted puede leer todo lo que pasó en ese intervalo, las instrucciones que le da Moisés, el Señor a Moisés, Moisés a Josué. Muere Moisés. Ahora queda Josué. ¿Qué hizo Josué?
Dijo, ahora estoy yo a cargo, ahora van a ver. Y vamos a hacer esto, el otro, el viejo no hacía aquello, pero nosotros vamos a hacerlo así, ta. Como en el tiempo cuando se murió David Salomón, ¿no? En vez de pedir el consejo de los viejos, pide el consejo de los jóvenes, y así le fue pobre. Pero quiero decir una cosa. Nosotros tenemos que ser conscientes de esto, que nosotros pasamos, pero siempre tiene que haber una generación de relevo que nos supla a nosotros. Un día no vamos a estar, yo como pastor, ni los evangelistas, el presbítero, no, los diáconos. ¿Y los demás qué? Ya el Señor hará algo, pero hoy es el día. Josué comenzó desde muy temprano a ser siervo de Moisés. Moisés, siervo de Dios, es una cadena. ¿Y a usted no le gustaría entrar en esa cadena? ¿Para qué lo llamó el Señor? ¿Usted no tiene deseo de hacer algo por la obra de Dios? Y en el 34 del Deuteronomio, versículo 9, dice, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Vio qué importante es tener líderes y pastores en la iglesia y serle fiel al Señor y ser fiel a la iglesia, ser fieles a sus pastores y a sus líderes? ¿Se da cuenta? Y no cansarse, hacer un tiempo y nada más. ¿Y después qué? Usted sabe que la vida pasa rápido y no somos nada. Hoy estamos, mañana no estamos. No sabemos. Pero mientras estemos, vamos a obedecer a Dios, vamos a servirle a Dios y vamos a cumplir para aquello que nos llamó Dios. ¿Con qué propósito me llamó? Dios te llamó con un propósito a vos. Y vos tenés un propósito para Dios, un servicio para Dios que nadie lo va a hacer mejor que vos. Y vos posiblemente lo sepas. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que te impide decir yo quiero servir a mi Señor? ¿Te da vergüenza de lo que los demás sepan que servís a Dios? ¿Que los inconversos sepan que servís a Dios? Estuve escuchando atentamente el testimonio del Toti Siliberto. ¿Quién no lo conoció? ¿Lo conoce? ¿Conoce? ¿Vio la obra que hizo Dios con él? Tremendo, tremendo lo que hizo Dios con él. Lo transformó. Así Dios transforma el corazón del ser humano cuando simplemente se le atreve a decir como Toti, Señor, ayúdame. Y Dios le ayudó. Y cuando tenés que hacer algo para Dios, no te canses, no te vayas de vacaciones, descansa, pero quiero decir del ministerio, ¿no? No te canses, no te vayas por otro lado, sé fiel al Señor, búscalo, servile, honrale. Dios va a aparejar todas las cosas o no. Si Él cuida de nosotros, si Él está con nosotros, Él sabe de lo que tenemos necesidad o no. Podemos decirle, Señor, yo te amo. Yo quiero ser un adorador, mi vida que sea de adoración delante de Dios. Y muchas veces lo vemos, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Mire, hermano, lo más importante es no tener mucha capacidad, ni muchas habilidades, sino que tomemos decisiones firmes de las que comencemos a servir a Dios con cosas muy pequeñas. Muchas veces lo mejor ni leemos la Biblia, vamos a comenzar a leer la Biblia todos los días, diariamente. Muchas veces ni oramos, vamos a comenzar a orar todos los días. Muchas veces ni nos congregamos, de vez en cuando, por ahí, cuando, qué sé yo, el tiempo está lindo, cuando voy a la casa de Dios, a ver si vamos a cumplir un poco. No, primero Dios. Si no está Dios primero en tu vida, ¿quién está primero en tu vida? Si miras con ojos espirituales vas a ver que Dios está primero en tu vida. Si miras con ojos carnales, no, van a estar las cosas temporales, las cosas que se quedan aquí, pero las cosas eternas se miran con ojos espirituales, mis hermanos. Hoy yo creo que es el momento de tomar decisiones. No les voy a pedir que pasen al frente, sino allí donde está, que te tome su corazón allí, tome una decisión. Pero hable con el Señor y dígale, Señor, ¿qué te puedo decir? Y yo va a ver que se va a abrir un abanico de posibilidades donde le podés servir al Señor.
pero servile. Haga frío, servile. Hace calor, servile. Hay culto de oración, allí estoy. Hay culto de estudios bíblicos, allí estoy. Hay culto de jóvenes, allí estoy. De adolescentes, allí estoy. De escuela dominical, allí estoy. De servir la leche, allí estoy. De limpiar la iglesia, allí estoy. Hay un montón de cosas para hacer. Y te pregunta tu mente, tu corazón, tu espíritu, con el Espíritu del Señor allí, dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Oh, yo le prometí esto. Bueno, ya pasó. Promesas antiguas, hoy, un nuevo año, una renovación mental, espiritual. Hermano, así como Josué sucedió a Moisés, nosotros estamos hoy para suceder aquello que ya no están. Hay muchos que hacían tareas hermosas en la iglesia y hoy ya no están. Quedamos sin esas manos que tanto hacían, ese corazón dispuesto, pero tiene que haber nuevos corazones dispuestos, nuevas manos dispuestas para hacer y traer a la presencia de Dios la gloria, traer la honra al servicio de Dios. Y Dios lo va a bendecir y lo va a usted hacer cada día más prosperado en todo. No le va a faltar alimento, no le va a faltar abrigo, no le va a faltar vivienda, no le va a faltar nada porque Él es el proveedor. No es usted el proveedor, usted cumple con sus responsabilidades porque Dios le da fuerza, Dios le da la salud y Dios le da el trabajo para que usted tenga y gane el sustento. Pero Él está sobre usted, sobre su vida. Si no, pobrecito de nosotros, ya hubiéramos sido consumidos. Ahora, ya le hablé de esto. Pero si usted tendría hoy que dar un informe como aquellos espías sobre el año 2025, ¿qué diría usted sobre este año? ¿Qué puede notar de lo que ve con los ojos materiales en el mundo? ¿Qué ve? ¿Desastre o no? Corrupciones, epidemias, terremotos, maremotos, guerra, preparándose para la guerra, adiestrándose para la guerra. Todo es caótico lo que tenemos por delante o no. ¿No estamos un poco como aquellos 10 espías? ¿O no? ¿Usted no piensa por el futuro de usted, de sus hijos, de sus nietos? ¿No es caótico o no? ¿Y qué hace usted? ¿Cómo se comporta? ¿Qué espíritu hay dentro de usted? ¿Está el espíritu de Josué y Caleb o el espíritu de los 10 espías? Que decían, no, eran gigantes, nos iban a comer, parecíamos langostas. El otro no. El otro confiaba en el Señor. Mi deseo es que usted tenga ojos espirituales y no ojos humanos, carnales. Vamos a ver desastre. Muerte, asalto, motochorro o no. Lusuriaga va a la cabeza en un montón de cosas o no. Y nosotros estamos viviendo aquí y hasta aquí ha sido guardado o no por el Señor. Y por ahí le tiene que tocar o nos tiene que tocar, pero el Señor estará con nosotros. Y el Señor está con nosotros no quiere decir que por ahí uno se vaya o maten a alguien. Y bueno, pero el Señor está con nosotros en la vida y en la muerte está con nosotros. Oh, es el Evangelio. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? ¿Por qué está ese versículo? Porque en cualquier momento podía haberle cortado la cabeza a aquellos primeros cristianos y era como si andaban con la cruz en el hombro en todo momento. Decía, acá, hasta aquí llegaste, acá te vamos a matar, te vamos a crucificar, te vamos a apedrear porque predicás de Jesucristo. Y ahí tiene que la cruz sobre los hombros, tomar la cruz y ahí tenía que quedar crucificado y matado. ¿O no? ¿Cuántos mataron? Esteban, el primer mártir cristiano, ¿o no? Hubiera seguido viviendo. Los otros discípulos también. El único que quedó hasta el final y le pasó bastante mal, Juan, en la isla de Patmos, cuando lo iban a fritar en esa fuente
de aceite. ¿Usted lo leyó? ¿Conoce lo que dice la tradición, no lo que le pasó y cómo Dios lo salvó milagrosamente y no se murió? Lo querían hacer frito. Y entonces ahí tuvieron, si no, el Señor lo puede librar si quiere del horno de fuego. Y si no, como aquellos 3 jóvenes dijeron, que sea la voluntad del Señor. Ese es el Evangelio. Eso es entregarse y servir a Dios. Eso es ser esclavo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Apóstol de Dios, no por hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. ¿Y qué situación usted espera para su generación, los descendientes de su generación? Confíe en Dios, ¿no? Y nosotros podemos dar un informe de la fidelidad de Dios, que Dios ha estado con nosotros, que Dios es fiel. ¿Qué informe tendría usted como Josué y Caleb, donde darle al mundo? Y ese es el informe que le tiene que dar al mundo. Ante la calamidad que tenemos en el mundo, el caos que va a venir. Por eso el Señor viene pronto para sacarnos y no pasar la gran tribulación aquí, de lo que va a ocurrir. Pobrecito de aquellos que se quedan cuando venga el Señor. Lo que va a ocurrir aquí en la tierra es imposible de explicar, pero si nosotros ponemos nuestros ojos en Dios, las cosas van a ser diferentes. Amén. No hubo muchos aménes ni nada, no, pero ¿entendió la palabra? ¿Ha discernido? En su corazón, usted le preparó el lugar que tiene de privilegio Dios. En su mente le preparó, en su vida, en su ministerio le ha preparado hoy, en este momento, dentro de un rato, o en este tiempo de renuevo, de año nuevo, le ha preparado algo para Dios. Decía, Señor, amén, yo te voy a servir, te voy a servir. No quiero ni que me vean los hermanos, pero que tú me veas. Yo te voy a servir. Y si es así, le invito a estar de pie. Y aquellos que le dijeron que le van a servir, no le voy a decir que levanten la mano ni nada, pero ustedes saben, aquel que está dispuesto a servir, tiene que venir a Él. El que quiera trabajar, hay un himno muy lindo, el 49 de Gloria, hallará también lugar en la viña del Señor. ¿Qué hay que hacer en la obra de Dios? ¿Cómo está tu vida, tu corazón? ¿Cómo está tu informe para el 2025? ¿Como los espías? ¿Y cuál es de los 2 bandos? ¿De los 12 espías o de los 10 espías? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres muy bueno. Te damos gracias porque hemos visto tu poder en acción. Y hemos visto tu compañía en cada uno de nosotros durante los años que te estamos sirviendo. Sabemos que tus promesas son fieles y son verdaderas, pero tenemos promesas de ti tan puntuales, que en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo y ustedes también vencerán. Señor, te creemos. Señor, ayúdanos a suceder a los pastores, maestros, evangelistas, presbíteros, para llegar la palabra de Dios. Necesitamos hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo, levantados de la congregación y lo que tú envíes. Padre, ayúdanos a tener un corazón dispuestos. Ayúdanos, Padre, a servirte y honrarte con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice tu palabra, para que estemos preparados para tu venida. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser voluntariosos, con un corazón dispuesto a servirte y honrarte y bendecir tu nombre. Ayúdanos, Padre. Tú tienes control sobre todas las cosas. Tienes control sobre los reinos de la tierra para hacer aparecer o desaparecer un reino, un imperio. Tú eres todopoderoso. Y si hay un solo justo, tú guardarías la ciudad por amor a ese justo.
Señor, tú nos has redimido por medio de Jesucristo y nos has justificado y somos justificados delante de ti por Jesucristo. Ayúdanos a confiar en tu promesa. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a tomar responsabilidades dentro de los ministerios que hay. Ayúdanos, Señor, a cumplir fiel tu voluntad. Y si en lo poco somos fieles, sabemos que tú sobre mucho nos vas a poner. Padre, te damos gracias y que este tiempo glorioso de los primeros días del año, que sea un tiempo también para renovar nuestras vidas delante de ti. Oh Señor, y que todo nuestro ser espiritual, alma y cuerpo esté dispuesto a servirte y honrarte. Te amamos, Padre, te bendecimos, glorificamos tu nombre y te exaltamos, porque eres nuestro gran Dios, Señor y Salvador, Jesucristo. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga. Amén.